Bien, entonces, como lo habíamos visto más o menos ayer, ¿verdad? Habíamos dejado dicho que los espacios métricos, ¿verdad? X y la distancia en X y la distancia en Y, ¿verdad? Es parte de lo que es la definición formal de límite. Vamos a ver primero un repaso rápido, ¿verdad? Por la formalidad y luego vamos a hacer la traducción, ¿ya? E es un subconjunto de X, ¿verdad? C es un punto de acumulación de E, una función f que va desde e hasta y, ¿verdad? Vamos a tener tres elementos, epsilon, delta, L, que pertenecen a los reales, o sea que son números reales, ¿verdad? Y lo que nos dice básicamente la definición formal de límite es que L es el límite de f en C, ¿verdad? Denotado como el límite cuando x tiende a C de f de x va a ser igual a L si y solo si, ¿verdad? Para todo epsilon, esta letrita de aquí es epsilon, para todo epsilon mayor a 0 existe un delta, esta letrita de aquí es delta, ¿verdad? Que sea mayor a 0, ¿sí? Y eso se cumple para todo x perteneciente a E, ¿ya? También se cumple, ¿verdad? Que X pertenece al entorno no incluido, ojo ese puntito, al entorno no incluido de radio delta, centro C, y que eso implica tautológicamente, ¿verdad? Que f de x, ¿verdad? Pertenezca al entorno incluido, radio epsilon, centro L. ¿Cuál es la traducción de todo esto? Bien, como habíamos dicho anteriormente, cuando nosotros veíamos una X mayúscula, lo que estamos viendo es un conjunto de puntos, podríamos decir, de puntos de X, ¿sí? También decíamos que todos los puntos de X que iban a ser todos los números reales, ¿sí? Puesto que estamos hablando de X, nosotros normalmente lo visualizamos como la recta numérica, ¿sí? Pero también estamos hablando de funciones, y las funciones no están en la recta numérica, están en el plano cartesiano. Ahí estamos. Están en el plano cartesiano. Por lo tanto, ya no solamente vamos a tener puntos en X, sino que también vamos a tener puntos en Y. Por lo tanto, ahora no solamente tenemos un conjunto X mayúscula, sino también un conjunto Y mayúscula. Y acordémonos que X mayúscula son todos los puntos en X, ¿verdad? Y Y mayúscula son todos los puntos en Y, ¿sí? Cada una de las rectas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia en X. Acordémonos que la distancia se da en las rectas, ¿sí? O sea, yo puedo calcular la distancia que hay desde este puntito de acá hasta este puntito de acá, ¿sí? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Distancia en X, ¿sí? Y también vamos a tener la distancia en Y, o sea, hacer lo mismo que teníamos en el eje X, un puntito acá y otro puntito acá. Yo puedo calcular la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? Pero ojo, va a ser diferenciadamente. No vamos a tener la distancia de este punto de acá a este punto de acá, ¿sí? Esa distancia no la vamos a observar, no la vamos a estudiar. Vamos a observar las distancias que se dan en las rectas, ¿sí? No fuera de ellas, en las rectas. Importante eso. Ya. Dicho eso es a lo que se refiere con los espacios métricos. X, X, eje Y, distancia en X, la distancia en X, y la distancia en Y, la distancia que hay de dos puntos en la recta Y. ¿Sí? ¿Qué más? Luego tenemos E como subconjunto de X, ¿verdad? E, como habíamos visto en los puntos de acumulación, es simplemente una porción, ¿verdad? Del conjunto mayor. En este caso, nuestro conjunto mayor va a ser X. Y X es toda la recta numérica, ¿verdad? O todo el eje X, ¿sí? Por lo tanto, E va a ser una porción de esa recta numérica, ¿ya? De ese eje X. ¿Por qué vamos a usar solamente E como subconjunto y no vamos a usar todo el conjunto X, ¿verdad? Puesto que ahorita mismo estamos en funciones, ¿ya? Básicamente la función, o mejor dicho, todo lo que es los valores de X de la función, van a ser ese subconjunto E, ¿sí? Y puesto que no todas las funciones tienen todos los valores de X definidos, entonces no podemos utilizar todo el conjunto X. Traducción, E va a ser todos los puntos en X de una función. ¿Y cómo se llaman todos los puntos en X de una función? El dominio, ¿sí? Hay funciones que tienen como dominio todos los reales, ¿sí? Pero hay otras funciones que no tienen todos los reales como dominio. Por lo tanto, vamos a usar un subconjunto, ¿sí? Los límites se dan en las funciones. Por lo tanto, necesitamos los valores de X de esas funciones, ¿sí? Entonces, E va a ser básicamente el dominio. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que C, ¿verdad? C es un punto de acumulación de E. Ya vamos a ver qué es C, ¿ya? Pero ya sabemos que es un punto de acumulación, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que una función f, básicamente cualquier función a la cual nosotros queramos calcularle el límite, ¿verdad? Va a partir desde el subconjunto E, acordémonos que E es el dominio,
y va a llegar hasta y, o sea, será los valores de y de la función, básicamente el rango, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dice que epsilon, delta y L, ¿verdad? Son valores pertenecientes a los reales, son valores reales. ¿Pero qué es epsilon? Epsilon, como podemos ver acá abajito, ¿verdad? Es el radio de un entorno incluido. Todavía no sabemos qué entorno incluido va a ser, pero es el entorno de un, perdón, pero es el radio de un entorno, incluido, ¿sí? Epsilon es un radio. Entonces, si epsilon es un radio, no solamente va a ser un número real, sino que va a ser un número real positivo distinto de cero, ¿sí? O sea, bueno, el cero no es un número positivo, simplemente es el cero, ¿verdad? Pero de todas formas, epsilon va a ser un valor mayor a cero, o sea, ser un real positivo, ¿sí? Sin incluir el cero. ¿Qué más? Tenemos también delta. Delta es otro ejemplo de epsilon. Es un radio, ¿verdad? Claro, es un radio para un entorno no incluido. Ojo, bien importante esa forma de denotar los entornos no incluidos. Ya, es un entorno no incluido, ¿verdad? Centrado en C. Y delta va a ser el radio de ese entorno no incluido, ¿sí? Al igual que epsilon. Si epsilon es un radio, quiere decir que va a ser mayor que cero, o sea, ser un número real positivo, ¿no es cierto? Bueno, pues delta es más de lo mismo, es otro número real positivo, ¿sí? Y no puede ser cero, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos L. L es lo que nosotros vamos a conocer como límite, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿sí? L es el límite, ¿ya? Y ojo, bien importante, cuando nosotros vemos qué es L, nos damos cuenta de que L es un centro, ¿sí? Puesto que L es un centro, sí puede ser un número negativo e inclusive puede ser cero, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, ¿qué es C? Bueno, C es el centro, ¿verdad? Del entorno no incluido, ¿ya? Y si se dan cuenta, ¿verdad? Y haciéndonos un poquito de spoiler de lo que viene, nos damos cuenta de que X, ¿verdad? Es un valor del eje X, valga la redundancia. Y f de X, ¿verdad? Como explicábamos anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a ver f de X igual a Y. Por lo tanto, si X es un valor de X mayúscula, f de X es un valor ¿de dónde? De Y mayúscula. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, nosotros podemos decir básicamente que el entorno no incluido va a estar en X, en el eje X, y que el entorno incluido va a estar en el eje Y. ¿Sí? Ahora bien, ahora que ya tenemos todo esto de la forma en la que lo hemos aprendido, vamos a llevarlo más a tierra, vamos a verlo más de una forma más formal y sin usar tanta topología, porque la topología nos sirve más para entender de dónde sale todo el significado de límites, ¿ya? Pero llevado a tierra, ¿verdad? Lo que queremos decir es que básicamente, ¿verdad? E va a ser un subconjunto de X, y acordémonos que X son todos los reales. Entonces, E va a ser un subconjunto de los reales, ¿sí? Acordémonos que es el dominio, ¿ya? C es un punto de acumulación en E, o sea que C está en el dominio de la función. Ojo, no puedo tener un punto C que esté fuera del dominio de la función. Si yo tengo una función que hace esto, ¿cuál va a ser mi dominio? Bueno, mi dominio van a ser los valores en X, o sea, ser desde acá hasta acá. A mí no me pueden preguntar por un punto C que esté por acá, porque ese punto C, ¿verdad? No es un punto de acumulación de E. E es el dominio, y el dominio es este. C está fuera de E. Y acordémonos que cuando está fuera de E, cuando yo le dibujo un radio muy pequeñito, no hay intersección. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Qué más? Una función, ¿verdad? F va desde E hasta Y. Y claro, aquí es donde concluimos que E va a ser el dominio de F, ¿verdad? E es el conjunto de salida de la función, Y es el conjunto de llegada de la función, ¿sí? Volvemos a tener epsilon, delta y L, ¿verdad? Pertenecientes a los reales, ya vimos que, ¿sí? Y claro, esta sería la definición formal, ¿verdad? El límite de X cuando tiende a C de la función, ¿verdad? De la función f de X, ¿verdad? Va a ser igual a L, o sea, será el límite. Y esto se cumple si y solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 y para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es la definición de un entorno no incluido, ¿sí? Acordémonos que la definición de un entorno no incluido, ¿verdad? Es la distancia entre el radio y 0, ¿sí?
Y eso implica tautológicamente, eso es una implicación lógica, ¿ya? Y eso implica tautológicamente, ¿verdad? El entorno incluido, ¿sí? ¿Y el entorno incluido qué es? Es la distancia menor al radio, ¿sí? Esta definición de acá, todo este teorema de acá, todas estas, este poco de símbolos de aquí, todo eso se lo tienen que aprender ustedes, ¿sí? Se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Es más fácil de lo que parece, de todas formas. La práctica lleva a la perfección como siempre, entonces es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Bien, como les decía, entonces, ahora que ya tenemos entendido esto, vamos a usar un ejemplo, ¿verdad? Como para ver cuáles son, ¿verdad? Las partes que a mí me interesan, que a mí me pueden estar dando en un problema. Pero antes de ver ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito gráficamente qué es lo que ocurre. Porque aquí yo ya tengo un plano cartesiano, tengo una función, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que necesito yo es entender visualmente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Analíticamente, esto es lo que está ocurriendo. Visualmente, ¿qué ocurre? Gráficamente, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre básicamente esto de aquí, ¿sí? Como les había dicho, ¿verdad? La primera parte de mi implicación ya es un entorno no incluido. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Ya, ahí. Esta parte que está como más sombreada, ¿verdad? Es la parte que corresponde al entorno no incluido, ¿sí? El entorno no incluido tiene definición esta de aquí, ¿sí? La distancia que se encuentra entre el radio y cero, ¿ya? Por otro lado, tengo también la definición de mi entorno incluido, ¿verdad? Y es esto de acá, ¿sí? Acordémonos que cuando yo tenía un entorno incluido, o mejor dicho, cuando yo tenía una distancia, ¿verdad? Cuando tenía una distancia, a lo que yo hago referencia cuando no me dan una función distancia es siempre a la distancia euclidiana. Aquí estoy usando la distancia euclidiana, ¿verdad? La diferencia del valor absoluto, ¿sí? En este caso tengo centro C, ahí está mi centro, ¿verdad? Y tengo un punto cualquiera X. Por lo tanto va a ser la distancia desde X hasta C. Y la distancia desde X hasta C en la métrica euclidiana, ¿cuál va a ser? Valor absoluto de X menos C. Aquí más de lo mismo, ¿sí? Si quieren poner en vez de f de X, Y, podrían verlo en su mente, pero la definición formal es f de X, puesto que estamos en función, ¿sí? Bien, dicho eso, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, como les había dicho, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a tener es dos espacios métricos, o sea, hacer lo que es la recta real o el eje X, ¿ya? Y otra recta real que va a ser el eje Y. En este caso, la combinación de las dos rectas me da el plano cartesiano. Entonces, en mi eje X, que es la partecita de acá, yo lo que tengo es ¿qué? Un entorno no incluido. Ahí tengo mi entorno no incluido. ¿Sí ven? ¿El centro cuál es? El centro es C. Ahí tengo C. El C no está incluido, por lo tanto es una bola abierta, ¿ya? ¿Qué más tengo? Puesto que es un entorno, ¿verdad? Tengo que tener un radio. ¿Cuál es mi radio? Mi radio va a ser delta, por lo tanto voy a tener el centro ahí y el alcance de ese entorno va a ser el centro menos el radio y el centro más el radio, ¿sí? Esos van a ser los extremos de mi entorno, ¿ya? Ahí tengo esos extremos, ¿sí? Y ese sería mi entorno no incluido en X, ya lo tengo, ¿sí? Pero aparte, yo también tenía un entorno incluido y ese era f de X, ¿verdad? En torno a L, ¿sí? L es el centro, ahí tengo L, ¿verdad? Eh, puesto que estamos en f de X, va a ser un entorno incluido, pero en Y, en f de X, en Y, ¿ya? Y el alcance de ese entorno, o los extremos de ese entorno, van a ser el centro, o sea, ser el límite, ¿verdad? Más el radio, que va a ser epsilon en este caso, y el límite menos el radio, que va a ser epsilon, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con estos dos entornos? ¿De qué forma se relacionan? Bueno, yo tengo aquí una función dibujada, ¿sí? Una función cualquiera, ¿ya? Y antes de ver esa función más a fondo y tratando de entender lo que es un límite, vamos a entender cómo se forma una función, ¿ya? Esto es algo que ya todos ustedes saben. Una función, ¿verdad? Es una, vamos a decir que es una especie de relación de puntos, ¿sí? Hay un valor en X que a través de la regla de correspondencia, a través de la relación de las variables de la función, ¿ya? Genera un valor en Y, ¿sí? Un valor en X, variable independiente, y un valor en Y, variable dependiente, ¿verdad? La relación de esas dos variables genera un punto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que yo en X tengo puntos infinitos, y yo en Y también tengo puntos infinitos, ¿sí? Entonces, si yo sigo buscando esa relación de puntos, de todos los puntos en X y de todos los puntos en Y posibles
para mi regla de correspondencia, entonces yo voy a obtener puntos infinitos. Cuando yo uno todos esos puntos infinitos, ¿qué estoy generando? Estoy generando una función, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que a cada valor de X le corresponde un valor en Y. Y eso es lo que nosotros conocemos como punto, ¿sí? En una función. Esto de aquí es una función, f de X, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en vez de coger todo el dominio de la función, cojo una pequeña partecita? Como por ejemplo un entorno. Un entorno es una parte pequeñita, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cojo el entorno con centro X? Bueno, aquí el entorno no está incluido. Ojo, un entorno también tiene infinitos puntos, ¿sí? Yo puedo coger cualquier punto dentro de ese entorno, ¿verdad? Vamos a dibujar este puntito de aquí. Este es un puntito del entorno, pero el entorno está sobre el eje X. Por lo tanto, ese punto va a ser un punto en X. Vamos a llamarlo X sub 0. Y como estoy en una función, si yo utilizo ese punto dentro de mi función, ese punto X va a generar ¿qué? Una respuesta en Y. Si yo tengo un punto X sub 0, eso me va a generar un Y sub 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica que a nosotros nos importa, ¿verdad? De todo esto. Lo que nos importa es que ese punto X sub 0, ¿verdad? Está dentro del entorno centrado en X. El entorno no incluido centrado en X. Pero más allá de eso, ese punto, ¿verdad? También está incluido dentro de un entorno, ¿verdad? Centrado en Y, que también es un entorno incluido. ¿Sí? Y eso es lo que podemos ver acá. Si yo tengo un entorno no incluido, centro C, radio delta, y yo selecciono un punto de ese entorno, ese punto va a tener una respuesta en el entorno incluido centro L, radio epsilon. ¿Se ve? Ese punto que yo tengo aquí dentro de mi entorno va a generar una respuesta acá. ¿Sí? Si yo tengo otro punto, ese otro punto en mi función va a generar otra respuesta aquí en el eje Y. Va a generar una imagen y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero dar a notar con estos puntos que están dentro de mi entorno? Fijémonos en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerlo este colorcito. Ya. Si yo tengo, por ejemplo, este puntito de acá, que está el extremo, ya, vamos a decir el extremo. Si yo tengo el extremo de aquí, ¿verdad? Este extremo tiene una distancia hacia C, ¿verdad? Hay una distancia desde ese punto hasta C. Voy a coger otro punto que está más cerca. Si está más cerca, estoy acortando la distancia, pero sigue existiendo una distancia, ¿sí? Voy a coger este punto de aquí. Me sigo acercando hacia el centro y la distancia es cada vez menor. ¿Qué concluyo yo aquí de esto? Concluyo que cuanto más cerca esté yo del centro, ¿verdad? Cuanto más cogiendo un punto, ¿verdad? Cogiendo un punto que se acerca hacia el centro del entorno no incluido, ¿verdad? Estoy generando valores de X que a su vez puedo meterlos yo en mi función y me van a dar una respuesta en Y. Vamos a ver qué respuesta me dan. Si yo cojo el extremo, ¿verdad? Me va a dar una respuesta que queda casi por acá, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿sí? Voy a coger el otro punto que está más cerquita, este de acá. También me genera otra respuesta, ¿sí? ¿Qué más? Agarro este otro puntito de aquí. ¿Sí? Me genera otra respuesta de acá. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Yo he cogido, en mi función, que es esta curva de aquí, he cogido puntos que están medianamente lejos de mi función, ¿sí? A lo mejor son puntos que sí, que uno podría decir que están bastante cercanos, bastante próximos. Pero si me fijo, los puntos más cercanos a el centro de mi entorno no incluido, ¿verdad? Esa es la respuesta de mi entorno no incluido, ese es el punto de mi entorno no incluido, ¿verdad? Los valores que están más cercanos a ese entorno van más o menos a partir de aquí, ¿sí? Y del otro lado, pues, más o menos como por acá, ¿ya? Esta parte que he sombreado yo, esta partecita de aquí,
son los puntos más cercanos. Y si yo empiezo a sacar esos puntos, ¿verdad? Dentro de esa sombra que yo he creado, esos puntos van a tener una respuesta en Y. Adivinen qué es lo que va a pasar. Si yo me acerco hacia el centro en X, por ejemplo, cojo este punto de acá, me voy a acercar al centro en Y, o sea, hacer al límite. Voy a coger otro punto que está más arriba todavía. Acuérdense que este punto va para abajo. Este otro punto también va para abajo. O sea que cuanto más me acerco en X, más me acerco en Y. Aquí ya caigo como por acá. ¿Se ve? Y del otro lado va a suceder exactamente lo mismo. Si yo cojo un punto por aquí, es un punto en X. Y eso va a estar bien cerquita del límite. Cuanto más me acerque yo hacia mi centro de mi entorno no incluido en X, más me voy a acercar al centro de mi entorno incluido en Y. Esa es básicamente la descripción gráfica de un límite, ¿ya? Un límite es básicamente el acercamiento, ¿verdad?, hacia el centro de mis entornos, ya sea incluido o no incluido. Y esa coincidencia entre esos centros, ya sean incluidos o no incluidos, esa coincidencia es el límite. Centro. Centro. ¿Cuál es mi acercamiento? Todo lo que hay dentro del radio de mi entorno. ¿Cuál es el acercamiento del otro lado? Todo lo que hay dentro del radio de mi entorno. ¿Cuál es el acercamiento en Y? Todo lo que hay dentro del radio de mi entorno y todo lo que hay dentro del radio de mi entorno. ¿Cuál va a ser el límite? El límite va a ser la combinación de los centros. Eso de ahí es el límite. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, puesto que ya tenemos básicamente lo que es la descripción gráfica de un límite, ya, que es el acercamiento de X genera un acercamiento en Y, ya, ahora que ya tenemos esa descripción gráfica, tenemos que entender varias cosas. La primera, estamos tratando, ¿verdad?, con puntos de acumulación. Habíamos mencionado que C es un punto de acumulación. Por lo tanto, si C es un punto de acumulación, delta va a ser un radio que es variable. No va a ser un radio fijo, va a ser un radio variable. Es decir, que yo puedo ponerle un radio de 1, como puedo ponerle un radio de 10, como puedo ponerle un radio de 0.1. Característica de los límites. Cuando estamos tratando con límites, normalmente el radio tiende a ser un radio muy pequeñito, ¿sí? O sea, ser un radio de 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, etc. ¿Sí? Y lo mismo sucede en epsilon, ¿ya? Epsilon también es un radio variable, ¿ya? Puesto que delta es un radio variable, epsilon también es un radio variable, ¿ya? Y también es un radio variable muy pequeñito, ¿sí? Normalmente tiende a ser, pues, de cantidades similares, de 1, de 0.5, de 0.2, de 0.1, de 0.001, etc. ¿Sí? Por lo tanto, a nosotros la parte que más nos interesa de los límites es un acercamiento, ¿verdad?, con mucho zoom, ¿sí? Un acercamiento así que sea mínimo, ¿ya? Realmente lo que está muy, muy, muy cerquita de cada uno de los centros. Y lo que nos dice la definición, ¿verdad? El límite existe, ¿verdad? Si yo me acerco en X, cuando X tiende a C, ¿verdad? Cuando X tiende a C, cuando yo en X me estoy acercando hacia el centro no incluido, ¿verdad? Eso me genera una respuesta en Y. Y esa respuesta en Y es el límite. Ahí está el límite. ¿Sí? Importante, muy importante. En X tenemos un entorno no incluido, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros no nos importa si en ese punto, ojo y muy importante, no nos importa si en ese punto la función no está definida. Lo que nos importa es que esté definida a los costados del punto. Eso quiere decir que si yo tengo una función así, ese punto abierto, esa bola abierta, ¿ya? Significa que ahí la función no está definida, hay un hueco, ¿ya? En esa gráfica. La función no está definida en ese punto, ¿sí? Por la razón que sea. Eso es una función inventada, ¿ya?
pero la función no está definida en ese punto. Ojo, ¿qué es lo que me dice un límite? Que el acercamiento por derecha y por izquierda del centro, ¿verdad? Este es mi centro. El acercamiento por derecha y por izquierda debe existir. ¿Existe acercamiento por derecha? Sí, porque la función sí está definida a la derecha. ¿Existe acercamiento por izquierda? Sí, porque la función sí está definida por la izquierda. Por lo tanto, ese centro C que no está definido en la función, ¿me va a generar una respuesta en Y? ¿Alguien? ¿No? Bueno, la respuesta es que sí. Acordémonos que no estamos fijándonos en si la función está definida o no. Nos estamos fijando en el entorno de la función. ¿Sí? Por lo tanto, sí. El hecho de que la función no esté definida en ese punto sí me va a generar un límite. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a los costados sí existe un acercamiento. ¿Ok? Y claro, esto se vuelve un poquito más complejo, ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver cuáles son los requerimientos para que un límite exista, ¿sí? Porque un límite existe, pero bajo ciertas condiciones, ¿ya? De momento vamos a quedarnos con que para que un límite exista tiene que básicamente haber acercamiento por ambos lados del punto que yo estoy estudiando. En este caso, este punto que estoy estudiando es un punto que no está definido en mi función, pero sin embargo por los costados sí está definida la función, sí hay puntitos, ¿sí? Por lo tanto, ese límite existe, porque aunque la función no esté definida en ese punto, a los costados sí está definida, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Eso es básicamente la descripción gráfica de lo que es un límite. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún ejemplo? ¿Algo que quieran que yo aclare, repita? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Vale. Bien, entonces vamos a tapar esto de aquí, ya. Tenemos entonces, ¿verdad? La siguiente expresión, ¿verdad? Esta de aquí, ¿sí? Es la forma de ver un límite, pero ahora necesitamos la definición formal, ¿ya? Y vamos a describirlo de la manera formal, ¿ya? ¿Cuál es la definición formal de un límite? Tienen que saberse la memoria. Para todo epsilon mayor a 0, ¿verdad? Existe un delta mayor a 0 para todo x perteneciente al dominio de mi función, ¿sí? Tal que, ¿sí? Tal que la distancia, ¿verdad? Ojo, bien importante, esto es una implicación lógica, esto implica tautológicamente algo, entorno incluido, radio epsilon. ¿Sí? Esto es algo que tienen que saberse en mí, ¿ya? Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 para todo x perteneciente al dominio de la función, tal que el entorno, ¿verdad? No incluido, centro C, radio delta, implique tautológicamente un entorno incluido, centro L, radio epsilon. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que identificar nosotros de esta expresión de aquí para llevarla a su definición formal. ¿Qué necesitamos? Bueno, x se acerca a un valor de c. Acordémonos que c, aquí tenemos x, c es el centro del entorno no incluido, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo el valor de c. ¿Cuál es el valor de c? 4. ¿Qué más? Aquí es donde va mi función. Por lo tanto, también tengo f de x. F de x va a ser igual a la raíz de x. ¿Qué más? 2 es el límite. Ahí tengo 2. ¿Necesito algo más? Ya tengo f y ya tengo l. ¿Qué pasa con delta? Delta es un radio variable, por lo tanto, lo dejo tal cual. ¿Qué pasa con epsilon? La misma historia. ¿Sí? Entonces, básicamente ya lo tengo todo.
Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, para todo epsilon mayor a 0, ¿verdad? Existe un delta mayor a 0, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio de la función, ¿sí? Tal que x menos c, c es 4, ¿sí? Menor que delta, ojo, implicación lógica, f de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale raíz de x. ¿Qué más? Menos L, que es 2. Epsilon es un radio variable y queda tal cual. Bien, esa sería básicamente la definición formal, ¿verdad? Aquí la tenemos. Esa sería la definición formal, ¿verdad? De esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, aunque esta definición es muy larga y puede parecer complicada, ¿qué es lo único que yo necesito, ¿verdad? Para escribir una definición formal. Necesito 3 valores. El valor de C, que es el punto al que se acerca X, ¿ya? ¿Qué más necesito? Necesito el valor de la función, ¿verdad? Que es básicamente la expresión de la función, ¿ya? La regla de correspondencia. Y necesito ese límite, ¿ya? Y el límite va a ser 2. ¿Ya? No necesito absolutamente nada más. Si yo me sé de memoria esta definición formal y tengo estos 3 valores, ya hice mi definición formal. Y eso sería absolutamente todo. ¿Sí? Preguntas, alguna duda, algo que quieran que repita. ¿Se entendió de dónde saqué cada uno de esos valores? Ok. Uy. Vamos a borrar entonces este de acá. Ya. ¿Qué pasaría con este ejercicio de acá? Uy. Ya. A ver, ¿qué pasaría con ese ejercicio de ahí? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál sería mi valor de C en este ejercicio de acá? Ajá, muy bien. C sería 3, ¿verdad? ¿Cuál sería mi función? La fracción, exacto. 2, x menos 5. ¿Y cuál sería mi límite? En efecto. Ahora, ¿cómo quedaría entonces mi definición formal reemplazando esos valores? Bueno, tengo que copiar todo esto tal cual para todo epsilon mayor a 0. Existe un delta mayor a 0 para todo x perteneciente al dominio de la función. Se cumple que valor absoluto de x menos c, pero c es 3, menor a delta. ¿Qué más? F de x, ¿verdad? F de x, ¿qué es? 2 sobre x menos 5. L, menos 1. Pero menos 1, ¿qué es? Es más 1. Menor a epsilon. ¿Sí? Y ahí moriría el ejercicio. Esa sería mi definición formal de esa expresión de acá. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ojo y muy importante. No tienen que olvidarse que esto de aquí es una implicación lógica. ¿Por qué recalco tanto eso? Porque no es lo mismo que ustedes pongan una implicación lógica que es esta de aquí, ¿verdad? A que ustedes pongan esta implicación normal de acá. Esta implicación normal de acá, ¿ya? Es una implicación o es un operador lógico, ¿ya? Que básicamente
mm, hace que la variable proposicional que yo tenga ya pueda ser verdadera o falsa. Hace que la combinación de las variables proposicionales que yo tengo hagan que la proposición que yo pueda generar sea o bien verdadera o bien falsa, ¿sí? Eso quiere decir que una implicación normalita, ¿ya? Puede ser o bien verdadera o bien falsa. Y una implicación lógica no va a ser nunca falsa, va a ser siempre verdadera. Y aquí viene la parte que Luis me pregunta, ¿ya? Me dice, ¿cuándo demostramos? Bien, vamos a demostrar ahorita. Pero la parte en la que ustedes preguntan cuándo demostramos ya indica que en efecto, si hay una demostración de por medio, quiere decir que esto se cumple. ¿Sí? Bien. Vamos entonces con este ejercicio de acá. ¿Ya? Este ejercicio de acá, lo que me va a pedir es básicamente, bueno, va a partir de la definición formal. ¿Ya? Empecemos con la definición formal. ¿Qué me dice la definición formal? Para todo epsilon mayor a 0, ¿verdad? Existe un delta mayor a 0 para todo X perteneciente al dominio de F, tal que, vamos a dejar el espacio, delta, implicación lógica, vamos a dejar el espacio, ¿sí? Menor que epsilon, ¿ya? Claro, ahora que yo ya sé cómo se hace esto, pues yo ya simplemente dejo los espacios y voy a ver cuáles son mis elementos. Necesito C. ¿Cuánto vale C? ¿Alguien? ¿Cuánto vale C? ¿No? Ajá, muy bien. 2. ¿Vale? ¿Cuánto vale la función? Ajá, 4x menos 3, eso es lo que vale mi función. ¿Y mi límite? En efecto. ¿Sí? Bien. Ahora, respondiendo la pregunta de Luis, ¿cuándo toca demostrar esto? Bueno, toca demostrar cuando el ejercicio lo pida. ¿Sí? El ejercicio puede decir simplemente que enuncie cuál es la definición formal del límite, lo cual no va a pasar prácticamente nunca. Es normal que al lado de la definición formal del límite, que es la primera parte de todo ejercicio, les pidan demostrar el por qué se cumple, ¿ya? Y aquí es la parte donde nuevamente les recuerdo que esto de aquí es una implicación lógica. Esto hace que la proposición que tenemos nosotros aquí sea siempre verdadera. Por lo tanto, tenemos que demostrar que es verdadera. ¿Cómo partimos de esto de aquí? Ya. Vamos a ver entonces cómo partimos de esto. ¿Cómo vamos a demostrar esto de aquí? Bueno, puesto que es una implicación, tenemos que hacer, bueno, pues en esta clase de ejercicios lo que tenemos que hacer es dos cosas, ¿sí? Primero, el análisis preliminar. El análisis preliminar, acordémonos que esto es una implicación. Al ser una implicación, esto de aquí es una variable, esto de acá es otra variable. Esto de aquí va a ser P y esto de aquí va a ser Q. Y esto aquí es una implicación. Esta es una implicación normal, pero el ejercicio o esta definición nos da una implicación lógica. Nosotros lo vamos a llevar a una implicación normal para que ustedes puedan ver que esto de aquí es simplemente estamos tratando con lógica formal, ¿verdad? De la que vimos en el pre. Entonces, tenemos que llevar, en el análisis preliminar, tenemos que partir del consecuente y llegar hasta el antecedente. Ese es el análisis preliminar, ¿ya? Y luego, para ya poder hacer la demostración formal, tenemos que partir de P, o sea, del antecedente, y llegar hasta nuestro consecuente, ¿sí? Hay que hacer las dos cosas. Análisis preliminar, demostración formal. Vale. ¿Con qué se come esto? ¿Con qué se come parto desde esta de aquí y luego llego a la otra? Bueno, de la siguiente forma. Tal y como hacíamos con las métricas, ¿ya? Exactamente como hacíamos con las métricas, tenemos que hacer que esta expresión que yo tengo aquí se parezca a la expresión que yo tengo del otro lado, ¿sí? Entonces yo tengo valor absoluto, ¿verdad? De 4x menos 3 y eso menos 5, menor que epsilon. No puedo hacer que epsilon se convierta en delta.
pero puedo sacar una relación entre ellos, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar esa relación? Bueno, voy a manipular este valor absoluto, lo voy a manipular hasta yo llegar a lo que tengo en el otro valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo mi manipulación? Bueno, primero voy a romper paréntesis, a ver qué sale. Si rompo paréntesis, me queda 4x menos, menos 3 menos 5, menor que epsilon, ¿verdad? Y si yo hago términos semejantes, me va a quedar 4x menos 8 menor que epsilon, ¿sí? Aquí yo veo que puedo sacar un factor común 4. Aplicando leyes de valor absoluto, me quedaría como x menos 2, menor que epsilon. Y si me fijo, ahora que tengo valor absoluto de x menos 2, es exactamente lo que tengo del otro lado. Por lo tanto, técnicamente estoy por terminar mi manipulación. ¿Qué es lo que me falta para concluir? Para que sea lo más parecido posible. Mandar ese 4 a dividir. Es valor absoluto de 4. Valor absoluto de 4 va a ser simplemente 4. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener x menos 2 en valor absoluto menor que epsilon cuartos. ¿Sí? Esto que tengo acá es muy parecido a lo que tengo acá, ¿verdad? Claro, el uno dice que es menor a delta y el otro dice que es menor a epsilon cuartos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo asumo? Bueno, yo asumo que delta es igual a epsilon cuartos. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque tengo un valor absoluto y tengo el mismo valor absoluto. Entonces, al tener yo el mismo valor absoluto, yo simplemente asumo, ¿ya? Asumo que delta y epsilon, o la relación epsilon-delta, ¿verdad? Va a ser esa de ahí. Un delta equivale a un cuarto de epsilon, o a epsilon cuartos, ¿sí? Esta cosita que tenemos acá es la famosa relación epsilon-delta. Y se saca a través del análisis preliminar. Esto que acabamos de hacer es el análisis preliminar, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros la definición formal? Bueno, ahora tenemos que partir desde mi antecedente y llegar hasta mi consecuente. ¿Qué es lo que toca hacer entonces? Exactamente lo contrario que hemos hecho ahorita, ¿verdad? Si ahorita hemos dividido epsilon para 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Bueno, pues vamos a tener valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto de x menos 2 menor a delta, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es multiplicar por 4, ¿ya? Entonces, si yo multiplico por 4, me va a quedar como 4, valor absoluto de 4, ¿verdad? Por valor absoluto de x menos 2 menor a valor absoluto de 4 por delta. Valor absoluto de 4 va a ser simplemente 4. Voy a tener 4 veces delta, ¿sí? Y aquí voy a tener 4 que multiplica a x menos 2 en un valor absoluto. Por lo tanto, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar como 4x menos 8 menor que 4 veces delta. Y claro, ese valor absoluto lo puedo separar tal y como me sale del otro lado. En un 4x menos 3 menos 5. Aquí le pongo el otro paréntesis, menor a 4 veces delta. ¿Sí? Y claro, acá llego exactamente a lo que tengo yo en mi consecuente. Y saco 4 veces delta igual a epsilon. Pero si yo despejo, pues delta va a ser igual a ¿qué? A epsilon cuartos, que es exactamente lo que yo tenía anteriormente. Por lo tanto, mi relación epsilon-delta, pues sí se cumple. ¿Sí? La primera parte de lo que hicimos se llama análisis preliminar. La segunda parte se llama demostración formal. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que hacer todo esto? Cuando el ejercicio lo pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos suele salir en un ejercicio? Lo primero que nos sale en un ejercicio es enuncie cuál es la definición formal del siguiente límite. Nos dan el límite, ¿verdad? Primero tenemos que poner la definición formal. Una vez hecha la definición formal nos dicen analice la relación epsilon-delta, o sea, hacer la equivalencia de epsilon en delta o de delta en epsilon, ¿ya? Analice la relación epsilon-delta a través del análisis preliminar. Si nos dicen a través del análisis preliminar, entonces solamente tendríamos que hacer esta partecita de acá.
pero normalmente suele haber un tercer literal que nos dice, ya, después de haber sacado la relación epsilon delta, ¿verdad? Realiza la demostración formal, pero si nos dicen que realizamos la demostración formal, tenemos que hacer básicamente lo mismo que hemos hecho en el análisis preliminar, pero en vez de desde arriba para abajo, desde abajo para arriba. ¿Sí? O sea, lo que he hecho, ¿qué ha sido? Lo contrario. ¿Ya? Entonces, eso, básicamente esto de aquí es la definición formal. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna parte que quieran que repita? ¿Alguna cosa que no quedó clara de dónde salía? ¿Todo bien entonces? Está bien. Bien, pues esto es básicamente lo que hemos hecho. ¿Sí? Esta es la definición formal. Aquí tenemos la definición formal, ¿verdad? 4x menos 3 menos 5, ¿verdad? Menor a epsilon, x menos 2, todo eso que hemos hecho, ¿verdad? Aquí está el análisis preliminar, ¿verdad? Que es partir desde nuestro consecuente y llegar hasta nuestro antecedente, epsilon cuartos. Por lo tanto, la relación epsilon delta va a ser delta igual a epsilon. La demostración formal que nos dice, tenemos que llegar desde nuestro antecedente hasta nuestro consecuente, ¿sí? Y bueno, pues al final terminamos llegando, ¿cierto? Ya. Ahí básicamente terminaría, ¿verdad? Lo que es una demostración formal, ¿ya? Ojo, esto de aquí no es precisamente una situación ideal, pero sí es una situación bastante simplificada con respecto a otros casos que podríamos nosotros tener, ¿sí? Pero antes de ver esos otros casos, ya, vamos a visualizar qué es lo que corresponde esta clase de demostración, o qué es lo que se nos quiere decir en esta clase de demostración. La función es 4x menos 3, ¿verdad? Vamos a GeoGebra entonces. Va a ser 4x menos 3, ¿no es cierto? Ya, esta es la función que nosotros tenemos, ¿ya? Nos dice, ¿verdad? Que el límite, en este caso, el límite que nos pedían es cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a 2, ¿verdad? Va a ser aquí x, x igual a 2, ¿no es cierto? Es este puntito de acá. Si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros teníamos dicho anteriormente? Cuando tenemos básicamente aquí lo que tenemos en X, ¿verdad? En X tenemos un entorno no incluido centro en 2. ¿Sí? El radio no nos importa mucho, porque es un radio variable. Yo puedo dibujar ese radio, como puedo dibujar este radio de acá, como puedo dibujar este radio de acá. ¿Sí? No nos importa mucho el radio. Lo que nos importa es que es un centro no incluido. ¿Sí? Pero ese centro no incluido genera una respuesta en Y. ¿Dónde está mi respuesta en Y? Si yo hago que ese 2 toque la gráfica, toque a la función, lo que va a generar es una respuesta. Y ahí está la respuesta. La respuesta es 5. Por lo tanto, mi límite va a ser 5. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me acerco por la derecha? Si yo me acerco por la derecha, ¿sí? Aquí tengo básicamente todos los valores en X, ¿verdad? El 2 está aquí, está medio escondidito. Pero tengo los valores a la derecha, 2.05, 2.1, etc. Por el otro lado tengo 1.95, tengo 1.9, etc. Aquí también tengo, en Y tengo el 5, más arriba tengo el 5.05, 5.1, más abajo tengo 4.95 y 4.9. ¿Qué ocurre cuando yo me acerco por la derecha en X? Si yo me acerco en X por la derecha, así, de esta forma, ¿sí ven? Si yo selecciono el 2.1, 2.1 tiene una respuesta acá. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo selecciono el 2.5? O sea, si yo me acerco a X. Si yo me acerco a X, eso genera una respuesta. ¿Sí? Me estoy acercando en X y ¿qué ocurre? Ocurre que otra vez yo me estoy acercando en Y. ¿Sí? Cuanto más cerca esté yo de X, más cerca voy a estar yo de Y.
¿ya? Vamos a ver a la izquierda. Si yo me acerco por la izquierda, va a suceder exactamente lo mismo. Voy a coger este punto de acá, corta acá, y ahí está. Y me sigo acercando hacia acá. Porque cuando coge el punto de acá, la respuesta va a estar por acá, y me sigo acercando hacia Y. ¿Cuál es ese acercamiento? O mejor dicho, ¿dónde converge ese acercamiento? Bueno, el acercamiento converge en 5. Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a 2, el límite de esa función, ¿cuál va a ser? Va a ser 5. ¿Sí? Esa es la explicación gráfica. Y da igual qué tanto me acerque yo a 2. Cuanto más me acerque yo a 2 en x, más me voy a acercar a 5 en y. ¿Sí? Ojo, y muy importante, como ustedes pudieron ver, si yo me acercaba, por ejemplo, si yo me acerco en 2.5, 2.5, ¿qué me genera? Me genera un 7. Por lo tanto, es un número que sí, está, a lo mejor está muy cerca en X, pero está un poquito más lejos en Y, ¿verdad? 7 está más alejado de 5 que 2.5 de 2. ¿Pero por qué? Eso se debe a la relación epsilon delta, ¿sí? La relación epsilon delta, que es esto de acá, me dice que cada vez que yo me acerco en X una cantidad determinada, me estoy acercando en Y, pues otra cantidad determinada. ¿Sí? Esto es la explicación gráfica, ¿verdad? De lo que es un acercamiento por izquierda, por derecha a una función, ¿sí? Pero como les decía, estos son los casos más sencillitos. No siempre van a estar así todos los casos, ¿ya? Esto de aquí es básicamente una demostración formal, ¿sí? En un caso ideal, ¿ya? Estos acercamientos de esta forma se van a dar sobre todo cuando yo tenga funciones lineales, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 9, ¿sí? Esto va a ser, por ejemplo, alguien ha escrito en internet, pero no se le ve la screen. ¿Se ve lo que estoy compartiendo por si acaso? ¿O hay alguien más que no lo vea? Ok. Entonces creo que sí va a ser tu internet, Luis. Bueno, como decía, en este caso voy a tener 15 menos 9, que va a ser básicamente 6, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta expresión de acá, ¿ya? Y yo quiero aplicar mi definición formal, voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer para yo poder llevar a cabo un análisis preliminar es escribir la definición. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta, ¿verdad? Mayor a 0, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio de f, ¿verdad? Y se cumple que... ¿Alguien me dicta esa parte? ¿Alguien me dice que va en ese valor absoluto? En este de acá, el primero. El primero... yo diría que no. Exactamente. X menos C. ¿Dónde está C? C es esto de acá, ¿sí? En el segundo, por otro lado, sí iría 5x menos 9 porque es la función. Y luego habría que restarle el límite, que en este caso sería 6. ¿Sí? Y claro, para yo llevar a cabo el análisis preliminar tendría que partir yo de aquí y llegar hasta acá. Y luego viceversa. ¿Sí? Estas, como les digo, son situaciones ideales. Entonces yo, para poder para poder hacer la demostración formal, primero tengo que hacer el análisis preliminar. A través del análisis preliminar, yo básicamente ya obtengo mi relación epsilon delta y a partir de ahí puedo proceder a la demostración formal, ¿sí? De este límite.
Visualmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que habíamos visto en GeoGebra, ¿sí? Si yo selecciono un punto de mi función y me acerco por la izquierda en X, eso va a generar un acercamiento en Y. Y si yo me acerco por la izquierda a mi punto en X, eso va a generar un acercamiento en Y, ¿sí? Ese acercamiento, ¿verdad? Es la visualización gráfica de un límite, ¿sí? Bien. Eh, ya. Vamos a hacer... ¿Les interesaría hacer un ejercicio acerca de esto? ¿O preferirían avanzar? Ya. Entonces, vamos a ver qué tal este ejercicio de acá. El límite cuando X tiende a -2, ¿verdad? De 7X -12, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. No, perdón, va a ser, vamos a cambiar esto un poquitín. Vamos a cambiar esto de esta forma. 12, o mejor dicho, 14, ajá, menos 7X más 7X. Ajá, ahí sí, va a ser sacado. Ya, ahora sí. Entonces, ya, traten de hacerlo ustedes en lo que yo lo hago, ¿ya? Yo lo voy a escribir, no lo voy a explicar, ya solamente lo voy a escribir, y luego ustedes comparan lo que yo estoy escribiendo con lo que ustedes van haciendo, ¿sí? Cuando haya pasado un ratito, entonces comparamos más o menos lo que hemos hecho cada uno y vemos entonces la explicación, ¿ya? Esa es la definición formal del límite, ¿ya? Para que la tengan lista. ¿Qué es lo que tienen que hacer de acá? Por lo menos el análisis preliminar, ¿ya? Por lo menos el análisis preliminar.
¿Ya? ¿Terminaron? ¿Hicieron el análisis preliminar? ¿Sí le salió? ¿Alguien más? Bueno, voy a ir avanzando con la explicación, ¿ya? Por si acaso tienen alguna pregunta, ¿ya? Bien, el límite que nos dan, ¿verdad? Es el límite de la función 14 más 7x, ¿verdad? Cuando x tiende a menos 2, ¿sí? Y claro, si yo calculo ese límite va a ser igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que escribir en mi definición formal? Bueno, primero que nada tengo que tener clara mi definición formal. La definición formal es para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio de f, ¿verdad? Se cumple que hay un entorno no incluido, centro C, radio delta en x, ¿sí? Y eso implica tautológicamente un entorno incluido, centro L, radio epsilon, ¿verdad? En y, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tengo que sacar C, ¿verdad? Que me lo da el problema. Tengo que sacar F, que me lo da el problema. Y tengo que sacar L, que me lo da el problema. ¿Ya? Y ahora reemplazo eso en mi definición formal. Escribo tal cual la primera parte y me centro en los entornos, ¿sí? El centro de mi entorno no incluido, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 2. Pero puesto que tengo menos C y C es menos 2, tendría menos 2. Por lo tanto, va a ser valor absoluto de X más 2. ¿Ya? Por el otro lado, voy a tener f menos mi límite. Mi f, mi función, va a ser 14 más 7x. Y L va a ser 0. Por lo tanto, tendría 14 más 7x menos 0. O simplemente 14 más 7x. Ojo, valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué me dice el análisis preliminar? Que yo tengo que partir de mi consecuente y llegar hasta mi antecedente. Eso es lo que me dice el análisis preliminar. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que hago. Parto desde mi antecedente y lo modifico, lo manipulo hasta yo poder llegar a mi antecedente. ¿Qué es lo primero que puedo hacer yo aquí? Bueno, puedo sacar factor común 7. Factor común 7, por regla de valor absoluto, va a quedar valor absoluto de 7 multiplicado a valor absoluto de 2 más x, ¿verdad? Menor que epsilon, ¿sí? Si yo utilizo la conmutatividad de la suma, o sea, si yo simplemente cambio de orden una suma, ¿verdad? Me va a quedar como x más 2. Ojo, valor absoluto de 7, ¿cuánto va a ser? Va a ser simplemente 7. Y lo que está multiplicando, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarlo a dividir. Por lo tanto, obtengo valor absoluto de x más 2, que es exactamente lo que yo tengo en mi antecedente. Terminó mi análisis preliminar. ¿Cuál es mi relación epsilon delta? Bueno, si delta es mayor que valor absoluto de x más 2 y epsilon séptimos es mayor que valor absoluto de x más 2, entonces la relación epsilon delta es igual a epsilon séptimos. ¿Sí? Y esa sería mi relación epsilon delta. ¿Ya? ¿Cuál sería mi demostración formal? Partir desde mi antecedente y manipularlo de la forma contraria a la que vengo haciendo en el análisis preliminar para poder llegar a mi consecuente. ¿Sí? O sea, tengo que hacer lo contrario. En vez de pasar este que está multiplicando a dividir, lo que tengo que hacer es multiplicar ambos lados de la expresión, tanto x, tanto valor absoluto de x más 2 como delta, ¿verdad? Lo tengo que multiplicar por valor absoluto de 7. Del lado de delta me va a quedar que valor absoluto de 7 es simplemente 7. Y del otro lado me va a quedar que ese valor absoluto se va a multiplicar por el otro valor absoluto.
y me va a quedar como 7x más 14. Reordenándolo me va a quedar como 14 más 7x, ¿sí? Que es exactamente lo que yo tengo en el lado de la punta. ¿Ya? Y básicamente esa sería la demostración formal. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran que repita? ¿Alguna cosa que no entendieron? Ok. Bien. ¿Cómo se llama el signo que es igual a la E? Ya, me imagino que te refieres a este 3 volteado. Este 3 volteado es epsilon. El de al lado. El de al lado es delta. Esto que parece como una D es delta. Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. ¿Sí? Son letras griegas, ¿ya? Y corresponden a los radios. Ojo, y muy importante, la pregunta, aprovecho la pregunta, ¿verdad? Para mencionar que tienen que acordarse que epsilon y delta son valores de radios, pero son valores de radios variables. Es decir, de aquí, una vez que el ejercicio me haya dicho, me haya hecho obtener la relación epsilon delta, me puede decir cuál va a ser, por ejemplo, cuál va a ser el entorno, ¿verdad? De centro L, cuando delta, ya para delta 0.05, por ejemplo. Entonces yo ya tengo delta, ¿verdad? Delta igual a 0.05. Puesto que yo ya tengo delta, entonces ahora yo ya puedo obtener mi valor de epsilon. ¿Se entiende? Y al final lo que me están preguntando es simplemente epsilon. O me estarán preguntando, por ejemplo, cuál va a ser el intervalo en el que actúa este entorno de aquí. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a tener es básicamente, como esto de aquí es un entorno, ¿sí? Tenemos que acordarnos de lo que veíamos al principio en las clases. Si yo tengo un entorno de la forma, esto es una forma inventada, 2 más x menor a 3, por ejemplo, entonces cuando yo deshago esto, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 3, ¿verdad? 2 más x menor a 3, ¿sí? Y luego tengo que dejar la x solita en el centro y me va a quedar del otro lado, este 2 positivo va a pasar como restando al otro lado. Por lo tanto va a quedar 3 menos 2 menor a menos 3 menos 2 y por lo tanto esto de aquí va a quedar como x entre menos 5 y entre 1. ¿Cómo llevaríamos de la misma forma este entorno de acá? Bueno, pues yo tengo 14 más 7x en valor absoluto menor a epsilon. Pero yo primero necesito un valor de epsilon. ¿Cuál es mi valor de epsilon? Bueno, pues tengo el valor de delta, por lo tanto puedo obtener mi valor de epsilon, ¿verdad? A través de esto. O también puedo operarlo como epsilon y luego calcular epsilon. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos epsilon menor a 14 más 7x menor a epsilon, ¿verdad? Manipulo y me va a quedar como menos epsilon, ¿verdad? Menos epsilon menos 14 menor a 7x menor a epsilon menos 14. Tengo que dejar la x solita, por lo tanto tendría que dividir para 7 toda la expresión. Dividiendo para 7 menos epsilon menos 14, me va a quedar una fracción, el centro me va a quedar solamente como x, que es lo que quiero, tal y como lo tengo del otro lado, y en la última parte de la desigualdad me va a quedar como epsilon menos 14 sobre 7, ¿sí? Y puesto que tengo la opción de obtener epsilon, entonces ese de ahí, ese resultado ese resultado ya sería la respuesta a la pregunta del ejercicio, ¿sí? ¿Cuál sería el entorno, verdad? De ese límite cuando delta sea 0.5, sea 0.05, ¿sí? Hay variedad en cuanto a estos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Por si acaso y no se confundan, esto de aquí simplemente es un valor que yo le quise dar a delta. Pude habérselo dado a epsilon, pude habérselo dado a delta mismo, pude haberle dado otro delta distinto.
¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, deshacerlo de esta forma como he hecho el valor absoluto, deshacer el valor absoluto que corresponda. Puede ser epsilon, puede ser delta, etcétera, ¿ya? Y una vez lo he deshecho, reemplazo el valor que he obtenido y ya está nada más, ¿ya? El resultado va a ser el intervalo que me está pidiendo el ejercicio. En este caso inventado, sería menos 5, menor a x, menor a 1, ¿sí? En este otro caso, que es el ejercicio que acabamos de hacer, bueno, habría que reemplazar ese epsilon, habría que dividir todo para 7 y ya está, eso sería todo, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, ¿ya? Pues ha sido un placer tenerlos acá otra vez, ¿ya? Mañana vamos a ver el caso, ya no tan ideal, sino cuando ya tenemos que acotar, ¿ya? Cuando ya no tenemos, por ejemplo, funciones lineales, sino ya existe un acotamiento, ¿ya? Eh, bueno, no les hago más spoiler, eso lo vamos a ver mañana. Y pues, a ver hasta dónde alcanzamos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por haber venido. Vamos a detener la grabación, ¿sí?